Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre formas de pensar. Híjole, aquí quiero abarcar muchos temas en uno solo, que tienen que ver. Déjenme darle los. El tema en general es formas de pensar. ¿Alguna vez usted pensó, sí sabe lo que es un psicópata o un sociópata, un pedófilo? Una persona que tiene sexo con bestias, practicar el bestialismo. Ah, ¿Qué pasa con el pensamiento de género, que se le conoce como ideología de género? Feministas, machistas. Yo puse aquí materialistas, pedófilos, mentirosos, adúlteros, ávaros, codiciosos, en on, en on, en on. Nosotros estamos en este mundo predispuestos a hacer cosas que están mal, que se miran mal, que en la sociedad se miran como mal. Por ejemplo, una persona que roba, pues la gente sabe que eso no está bien. Sin embargo, hay mucha gente que le encanta robar. Um, no se oye mucho, se oye muy poco, casi nada, acerca de personas que tienen sexo con animales. Y eso es una realidad, eso pasa, hermanos. Y de hecho yo quiero compartir esto, no sé por qué, pero yo cuando era jovencito, tendría que mis 15, 16 años, yo recuerdo, andaba yo con varios de mis amigos, andábamos unos 15, 20, y yo recuerdo que salió un tema ahí donde una persona este, se hizo un comentario acerca de que habían amanecido muertas dos o tres gallinas en una vecindad. Uh, entonces alguien mencionó por ahí una persona que, que a lo mejor había sido cierta persona, porque esa persona pues como que no estaba muy bien de sus facultades mentales. O sea, no, pues para mí que fue esa persona que tuvo sexo. Entonces, pues varios nos quedamos así, sexo, o sea, ¿de qué hablas? Entonces dice, sí, dice, una persona que tiene sexo con una gallina, eventualmente las gallinas se mueren. Es like, ¿y tú cómo sabes eso? Y ya se agarró riendo y dice, no, es que yo tuve sexo con una gallina y yo mire, se mueren. Digo, wow. Entonces, lo curioso, se puede decir, lo impresionante que pasó es que yo no sé si andaban mintiendo, pero sale otra persona, oh, pero ya así como presumiendo, no, no sabes lo que es tener buen sexo con una gallina. Y luego ya sale otro de que, oh, no, yo con una burra, y otro, no, que yo con una chiva, y yo con una vaca. Y pues sí, habíamos ahí unos que nos quedamos así como, ¿really? O sea, como que no lo creímos, pero en la Biblia está, hermanos. En la Biblia se menciona el bestialismo, es una realidad, eso pasa. Entonces, de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene todo eso? La palabra de Dios lo menciona. Todos tendemos al pecado y casi siempre el pecado tiene que ver a veces con el deseo de una persona que no debes de desear, tomando en cuenta, tomando en cuenta que se nos enseña a la mayoría de la gente los 10 mandamientos, que no debemos de desear a una persona, no debemos de ser ávaros, no debemos de codiciar, no debemos de mentir, no debemos de matar. Entonces, de alguna forma, todos tendemos a, a hacer algo o dejar de hacer algo bueno, porque también eso es pecado, el no hacerlo, el no hacer nada. Entonces, esa es la inclinación de la carne, o sea, la idolatría.
Entonces estudiamos la palabra de Dios, queremos caminar con el Señor y vamos a decir de, de congregaciones se habla acerca de portarnos bien, ¿verdad? De amar al Señor, de amar a nuestro hermano, a nuestros hermanos. Entonces de alguna forma nos queremos justificar. Nos queremos justificar de que no somos tan malas personas, que tratamos de caminar con el Señor, ¿verdad? Y sabemos que Dios es bueno. Entonces, el problema a veces se empeora en la iglesia cuando empezamos a juzgar. ¿Y saben cuándo comienza eso? Cuando de verdad queremos caminar con el Señor. Entonces nos empezamos a involucrar más en las cosas de Dios. Y una de las cosas que pasa algo curioso. Como que nos volvemos muy celosos. Como que nos volvemos muy, así como muy de sobreprotectores, de verdad, de la doctrina de Dios. Y tendemos a juzgar. Algo que en el pasado muchas veces ni lo hacíamos, pero en la medida que empiezas a llevar una vida espiritual mejor, irónicamente Satanás empieza a bombardearnos con el orgullo. O sea, para llegar, para creer que nosotros somos mejores, porque nosotros nos congregamos, porque nosotros vamos a la iglesia, algunos todos los días, algunos 2 o 3 veces a la semana, porque oras todos los días, porque... Entonces como que nos volvemos así como más celosos. Y eso es bien peligroso también. ¿Por qué? Porque la lucha que comienza... la lucha ya la tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Hay una lucha de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que a la medida que vamos conociendo al Señor, nos vamos dando cuenta que somos pecadores, ¿verdad? Y nos enseñan a cómo no pecar, o por lo menos dejar de pecar, o cómo corregir esos pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a juzgar, en realidad viene en una forma así como de pensamiento, de condenar a las personas, de juzgar a las personas. Y aquí es en donde entran los temas de los que yo les había dicho, por ejemplo, de personas feministas. Yo les había dicho en el estudio anterior que yo iba a hablar un poco en relación al feminismo, que tiene que ver a una forma de pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está atacando tanto el machismo o tanto el patriarquismo, sino más bien la palabra de Dios. En realidad esa es la razón. Entonces, la iglesia, todos tendemos siempre a querer defender eso, ¿verdad? Defenderlo y decir, no, tú estás mal, y sin tomar en cuenta, hermanos, de que hay dos cosas. Debemos de dividir las cosas como son. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. Dios tiene gobernantes tanto como en el uno como en el otro. Entonces, Dios no pone un líder cristiano en la iglesia para gobernar el mundo. No, Dios pone una persona del mundo para gobernar al mundo. Entonces, que es una forma simbólica de Satanás, ¿verdad? De a quién le da duro, pues a todos los que no se porten bien. Entonces, básicamente ese es el trabajo digamos, tomando el ejemplo de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando le decía a su gente, a su pueblo, miren, caminen conmigo, sean obedientes, si no lo hacen, no les viene nada bueno. Y ellos ignoraron la palabra de Dios, ignoraron al profeta y murieron. Casi todos murieron, algunos pocos fueron llevados cautivos, así como nosotros somos llevados cautivos por el pecado, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos rescata, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar un poquito más en relación a la forma de pensar,
Por ejemplo, una persona, vamos a decir en el feminismo, ya les estaba diciendo yo que se ataca mucho. Ahorita las feministas están atacando las instituciones que tienen que ver con el matrimonio. Entonces yo le digo a la iglesia, este mensaje es para la iglesia, este estudio es para la iglesia. Ustedes no se preocupen de las cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? El hecho de que ya, por ejemplo, ya no te puedas tú casar al civil, eventualmente la ONU, ¿verdad? Porque se puede decir el gobierno con mayor estatus a nivel mundial del mundo es la ONU. Entonces ya en un país, pues obviamente el gobierno de cada país, el gobierno federal, es el que tiene, se puede decir, el poder de la forma de cómo se va a tratar con el tipo de ciudadanos. Entonces, si viene, por decir, la persecución en contra de los organismos, en contra de las instituciones cristianas, ustedes no se preocupen. O sea, el verdadero matrimonio ante Dios es cuando tú te unes cuando un hombre se une a su mujer en cuerpo, cuando los dos se unen en uno, ¿verdad? Pudieras hacer una fiesta, lo que tú quieras. El matrimonio ese por decir en el mundo, el matrimonio civil, esto solamente es por cuestiones monetarias. Porque, por ejemplo, tú tienes una casa, te compras una casa, entonces estás casado, por ejemplo aquí en California, un matrimonio, si se muere uno de los dos, ya por el simple, si la casa está a nombre de solamente de uno de ellos, y si la persona esa se muere, automáticamente le pasa el nombre, la propiedad, al nombre del esposo o de la esposa, ¿verdad? Entonces, o en el caso de ahí también a los hijos. Entonces, por ejemplo, esa es tal vez una de las razones también porque las personas gay quieren casarse para no tener que tener esos problemas, aunque no es la principal razón. Yo les decía, la principal razón es que quieren destruir todo lo que viene de Dios, que eso nunca va a pasar, eso nunca va a pasar. Ahora, la maldad, cuando habla de formas de pensar, estamos hablando de dónde viene eso, esas formas de pensar. Esto muy poco se habla, de hecho mucha gente se puede sentir mal, ¿verdad? Esto viene de los demonios. Las formas de pensar te viene o de Dios o te viene de Satanás, de uno o de otro. Entonces, por ejemplo, cuando te viene una forma de pensar de Satanás, lo debes de resistir. ¿Cómo te defiendes? Tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, yo por eso les digo, lean toda la Biblia. Obviamente no te la vas a aprender, muy difícilmente te vas a aprender la palabra de Dios en un día, en 2 días, en 5 días, en 5 meses, no. Pero si tú la lees, ya el Espíritu Santo se encarga de traerte a la memoria un versículo que tú ya leíste, te lo puede traer a la memoria para defenderte. Por ejemplo, en el caso de Cristo Jesús, le vino la tentación. ¿Cómo le vino la tentación? A través de un pensamiento. Fue un pensamiento que le trajo Satanás, que le dijo, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en el pan. ¿Y cómo respondió Jesús para enseñarnos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, esos son los ataques de Satanás. Cuando una persona conoce a Dios, empieza a conocer de Dios y lo deja, entonces viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios contra estas personas. ¿Por qué?
Dios lo permite, o sea, Dios lo autoriza, Dios entrega a estas personas en manos de Satanás para que tengan un razonamiento, pensamientos que no son sanos, que les causan puros problemas. Y precisamente, y hay una escritura que dice, no habrá paz para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que niegan a Cristo, los que niegan el Evangelio. Entonces, ¿cómo combatir a los que luchan contra el matrimonio? Tú no te preocupes, siempre va a haber, si tú eres hombre, siempre va a haber mujeres, siempre va a haber una mujer con la que te puedes casar. ¿Cómo defenderte para que a tus hijos no les enseñen cosas en las que tú no estás de acuerdo? No te preocupes, tú simplemente entregárselos al Señor y dile, Padre mío, yo le entrego a mis hijos, sea usted, Señor, protegiéndolo de todo, de todo mal. Entonces, en la medida que tú estás sometido al Señor, bajo esa cobija, bajo esa cobertura están tus hijos. Entonces, ahorita hay mucho miedo, por ejemplo, yo miro de vez en cuando la mañanera, ¿verdad? Que es en relación a lo del presidente de México, un presidente que se le dice de la izquierda, que está en contra de las instituciones, sobre todo cristianas, aunque él es cristiano, ¿verdad? Él habla de la hipocresía de la Iglesia Católica, porque detrás de la derecha está la Iglesia Católica en toda Latinoamérica, eso lo sabe mucha gente. Entonces, en realidad es la Iglesia Católica la que está detrás. Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, se preocupa, por ejemplo, de que la educación sea la Iglesia Católica quien la imparta, para que no vengan esas enseñanzas del mundo, para que no vengan y enseñen cosas que no están bien, de acuerdo al punto de vista de la Iglesia. Pero eso no es así, hermanos. O sea, nosotros siempre vamos a estar expuestos. Nosotros vivimos todavía aquí en este mundo. Entonces sí, nosotros nos reunimos con la iglesia, pero como les dijera, siempre vivimos en el mundo. O sea, aquí hay mundo. Entonces trabajamos, convivimos a veces con personas, aunque hay una diferencia. Una cosa es de que tú andes, por ejemplo, con amistades que son del mundo. Ahí el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de tener cuidado, no podemos andar con el mundo, tenemos que andar con la gente, con la iglesia. Ya en un trabajo, en un lugar en donde tienes que estar ahí por cuestiones de trabajo, por cuestiones que se tienen que hacer, eso ya es diferente y Dios lo sabe. Entonces, nosotros no podemos combatir el feminismo, el machismo, la ideología del género, el aborto, peleándolas acá en el gobierno. No, hermanos, eso no es así. A nosotros Dios nos protege, Dios mismo, cuando nosotros creemos en el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser protegidos de todas esas cosas? Creer en el Evangelio. Pero también debemos de ir más allá, debemos de amar a esas personas que están siendo castigadas precisamente por su incredulidad. Entonces, hay una profecía que dice que la maldad va a ir en aumento. Entonces, todo lo que tiene que ver con todas estas cosas que yo les mencioné ahorita, ¿verdad? De avaricia, adulterio, bestialismo, personas mentirosas, pedófilos, materialistas, psicópatas, feministas, machistas, filosofías o pensamientos de género, no los vamos a ver. Nosotros debemos de amar a todo mundo. Entonces, ¿quién es el que debe de poner orden ahí? Es el gobierno. ¿Quién pone al gobierno del mundo? Dios mismo. Por ejemplo, en estos 4 años de gobierno aquí en Estados Unidos, Dios puso a Donald Trump.
Y dice Pablo que nosotros debemos de respetar a las autoridades. Entonces, por ejemplo, él es la autoridad federal. Pero ya, por ejemplo, en California está, por ejemplo, la autoridad estatal. Y él dice, por ejemplo, a los inmigrantes, no tengan miedo, no se preocupen. No, la policía no va a cooperar con ellos para ser entregados, ustedes sigan viviendo su vida, ¿verdad? Aunque el gobierno federal tiene poder para venir y hacer redadas, ¿verdad? Y por decir en contra de los indocumentados, que el Señor sabe que no tienen documentos que verifiquen que son, vamos a decir, están de alguna forma no se está respetando el gobierno, ¿verdad? Eso ya es otro tema. Todos, casi la mayoría, no todos, pero casi la mayoría llegamos a este país sin documentos o llegamos a ser ilegales por un periodo de tiempo. Casi todos. Algunos llegan con pasaporte y se quedan, ¿verdad? Pero son los menos. Pero eventualmente se convierten en ilegales, ¿verdad? Y hay muy pocos que en realidad lo hacen de la forma legal. O sea, hacen la petición y les dan eventualmente la visa y se quedan legalmente. Son pocos en comparación de cómo lo hace la mayoría, que es ilegalmente. Entonces, todas estas personas, todas estas cosas, todos estos pensamientos, todas estas formas de vida del mundo, Dios las permite, hermanos. Entonces, nosotros para combatirlas siempre es con el Evangelio, con la palabra de Dios y tomando en cuenta. Fíjense, ¿cuál es la solución? Aquí les voy a mencionar las que puse. ¿Cuál es la solución para que una persona se reforme a un sociópata, a un psicópata, a un materialista, a un pedófilo, a un mentiroso, a uno que practica el bestialismo, a uno que es adúltero, a uno que es avaro, a uno que es codicioso, a las feministas, a los machistas, a los que tienen pensamiento de género, homosexuales, bisexuales, transexuales? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? Nosotros como iglesia es amarlos a todos, respetarlos a todos. Entonces ya, por ejemplo, si un pedófilo, una persona abusó de un niño, ¿verdad? Hay pruebas, el gobierno se encarga de castigarlo. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar para que tenga un pensamiento de paz? Con el Evangelio. Por ejemplo, a una persona tú la pudieras convencer para que deje de pensar en el aborto como algo legal, como algo justo para la mujer. Pudiera ser que tú pudieras tener argumentos para convencer a una mujer, pero la mejor forma es de compartirle el Evangelio. Sin importar quién sea. O sea, no le vas a ir a compartir el Evangelio porque ella cree en el aborto. No, el Evangelio se le predica a todo el mundo porque todos somos pecadores. Todos, sin excepción. Entonces, ya cuando una persona rechaza la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos imponerle. De hecho, Dios nos prohíbe. Nos prohíbe predicarle a una persona o querer convencer a una persona cuando la persona no quiere. O sea, tampoco, o sea, imagínate, vamos a verlo desde el punto de vista materialista. Tú tienes, por ejemplo, 50 millones de dólares y vienes con una persona y le dices, mira, te voy a compartir 20 millones de dólares que yo tengo, te los voy a regalar. Y la persona dice, no, que tú, que no sé qué, que esto y que el otro, y te empieza a dar. No, mira, espérate, déjame decirte, te estoy ofreciendo, no, que tú, que yo no quiero nada de ti, que bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? Pues vas y buscas otra persona que sí lo quiera, así de simple. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos predicando y llevarle 20 millones de dólares. Estamos llevando mucho más.
Entonces a la gente no se le ruega, no se le ruega, se le comparte. Y a la que tenga oídos para oír, va a oír. Entonces, ¿por qué las personas no tienen oídos para oír? Y siempre hay una palabra que me sale a mí, orgullo. Es por orgullo. Y esa persona puede decirse cristiana, ¿eh? Puede pensar que es cristiana, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esa persona se está justificando tal vez con sus obras y no necesariamente por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no te escucha? Porque, porque le gusta la alabanza. Le gusta la alabanza. O sea, te va a presumir de algo eventualmente. Te va a decir, no, ¿sabes qué? Yo estoy en el club de las personas de la verdadera iglesia que fue la que fundó Dios en Pedro, que tiene 2000 años. O te puede decir porque la fundó el superapóstol en el siglo XX. O te puede decir que la fundó el enviado de Dios, que la fundó en el siglo XIX. O te puede decir, o sea, eso es lo de menos. Pero casi siempre te van a presumir algo, cuando en realidad no tenemos nada que presumir. Yo creo que predico la verdad, pero yo siempre lo digo, hermanos, yo soy pecador, así como ustedes. Yo creo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y yo lo honro como lo honro predicando el Evangelio, pero Él me da la gracia para yo hacerlo. Yo no puedo presumir nada, yo sé que soy pecador. Entonces, ¿qué les voy a presumir? Entonces, a eso nos mandó el Señor a predicar la gracia de Dios, que es el Evangelio, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro tesoro. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos su obra, recibimos también como consecuencia el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayuda y nos conduce. Y fíjense, ¿cómo combates todo eso? Yo no les hablé aquí de enfermedad, no les hablé de depresión. Hermanos, una vez el Señor, yo recuerdo hacer una oración antes. Yo no digo que fue por mí, no, Dios es bueno, aunque Dios escucha nuestras oraciones. Yo recuerdo una vez que fui a visitar a mi madre, ella estando allá en una parte de México. Fui a visitarla, estuve con ella y estaba otro hermano que padecía depresión y yo recuerdo que el Señor me dejó a través de un sueño, me manifestó lo que es la depresión, lo que mi hermano estaba padeciendo. Es algo bien feo, hermanos. Para los que han padecido depresión aguda, es bien feo, es bien feo. A mí el Señor me dio, se puede decir, la gracia de saber lo que... Por eso yo soy bien chillón, a veces cuando se habla del amor de Dios y de repente el amor de Dios me quebranta, hermanos, a mí me quebranta. También me quebranta el hecho a veces de que las personas, o sea, está a la disposición de las personas y la gente no lo quiere por su duro corazón. Entonces, ¿cómo puede una persona llegar a escuchar el Evangelio siendo como niños quebrantados? ¿Y cómo son quebrantados? Precisamente ahí donde presumen, ahí donde tienen el orgullo, por ahí viene el quebrantamiento. Entonces, ya una vez que somos quebrantados, nos miramos quiénes somos en realidad, lloramos, y ahí cuando no somos nada, nos habla el Señor y nos dice, hijo mío, aquí estoy, sígueme, yo voy a sanar tus heridas, yo voy a sanar esos males que tú tienes, yo te voy a secar esas lágrimas que tú tienes. Entonces, eso a mí me quebranta, hermanos. O sea, Dios es amor, que está a la mano, vamos a decir, está a la puerta, pero por el orgullo, por la vanidad,
la gente no lo puede ver. Acuérdense que el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También en un versículo en el libro de Proverbios dice que Dios está atento a los que son como niños, a los humildes, a los que escuchan o sea, que callan y escuchan el Evangelio. Pero a los orgullosos, dice, los mira de lejos. Entonces una persona orgullosa, cristiana, pero es orgullosa, Dios no la escucha, hermanos. Dios no escucha tu oración. No te conoce, es más, no te conoce. No te conoce. Cristo no te conoce. ¿Por qué? Porque para que Cristo pueda conocerte tienes que reconocerlo. O sea, Él llama para que le sirvas. Pero a través de la palabra de Dios, tú debes de, si tú tienes esa, vamos a decir, tú escuchas la palabra de Dios, entonces ya tú decides ser orgulloso o no. Entonces, tú dices, no, te sube el orgullo y prefieres ser orgulloso cuando la palabra de Dios dice, no seas orgulloso. Y tú dices, no, yo quiero ser orgulloso. No lo dices así, pero de alguna forma sí lo dices sin que tú te das cuenta. Entonces, ¿qué te espera? Aflicciones. Ahí cuando estás sufriendo, Dios te vuelve a llamar y te dice, hijo mío, ven. Y si tú dices no, y llega un punto donde el Señor dice, está en el libro del Apocalipsis, ay de los, o sea, hay una llamada, segunda llamada, tercera llamada, cuarta llamada, y nada. Entonces dice el ángel, a la quinta llamada, ay de ti. Sexta llamada, ay de ti, porque ni aún así te arrepentiste, aún así no quisiste seguir al Señor. Puros sufrimientos, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar los problemas? Compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio. Aférrate al Evangelio, vívelo todos los días. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús, por su amor, por su bondad, por darse, Señor, por dar su vida. Ayúdeme, Padre mío, Señor, a amar a mi prójimo. Ayúdeme a honrar a Cristo y verlo viviendo todos los días. Te viene la prueba, pon la mirada en Cristo Jesús, siempre en el Evangelio. Pon la mirada en Él y nada contra ti va a prosperar mientras no te salgas de la barca, mientras no te salgas del arca, mientras no te salgas del Evangelio. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.